La ciudad de Valencia, estos días de julio, es un puro caos en el que por mantenimiento no se puede ir en metro a la playa, que es a donde va la gente en verano. Por obras no se puede coger el coche para ir al trabajo, so pena de tardar lo mismo en cruzar la ciudad que en viajar a Denia. Por cambios radicales, casi mejor no coger el bus hasta que no te aprendas cuál es el tuyo con el nuevo sistema que se implanta estos días. Y por el calor, pues tampoco puede uno desplazarse en bicicleta y mucho menos andando. No sé, si se trata de desincentivar a los que viven o quieran vivir en Valencia, creo que vamos bien encaminados. Igual cuando todas estas obras y planes y canículas terminen, tenemos una ciudad más habitable, pero hoy por hoy no lo es mucho. Por cierto, de lo que vamos a hablar aquí esta noche es de Montpó, de Montero, de Mauritania, de Melania, que también empiezan por M. Denme un minuto y encendemos el faro. Don Federico Barona, muy buenas noches. Muy buenas noches. Doña Carmen Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Don Vicente Guades, nuevo en esta plaza, abogado alicantino. ¿Cómo estamos, Vicente? Muy bien, buenas noches. Y don Javier Paniagua, o alguien que se le parece, porque claro, sin pajarita, don Javier, es que me están diciendo, no, es él, es el hermano gemelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy. Hoy de verano ya, ¿no? Sí, sí. Veraniego. Estoy, que ya es importante. Bueno, estoy bien, estoy y soy, que dirían los clásicos. Así que estemos y seamos lo que solemos ser y como solemos estar aquí en el Faro, con el punto justo de crítica para cualquiera de las cosas que sean actualidad y merezcan comentarios a esta hora en esta cadena y para esta autonomía. Y una de esas cosas importantes es la DANA, y una de esas cosas importantes es la instrucción que se está haciendo por parte de la juez de Catarroja, que tenía hoy un primer punto de interés dentro de la aparente tranquilidad que veníamos observando en las últimas semanas, en donde sí que es verdad que han pasado muchos técnicos por allí, pero ninguna figura política de verdadera importancia. Y hoy sí, hoy está por ahí, ha estado durante muy buena parte del día Vicent Montpó, el presidente de la Diputación de Valencia, que, don Federico, es clave para muchas cosas, porque, entre otras cosas, por aquella famosa entrevista que concedió a La Sexta, a Salvados, en donde dijo ciertas cosas sobre el orden de las cosas aquel fatídico día 29, que dieron pie a una serie de especulaciones que esperemos hoy se resuelvan o vayan camino de resolverse. Bueno, especulaciones o no tanta especulación. Yo sinceramente creo, no termino de entender la actitud de alguien que sabe que va a ser citado como testigo en un caso que afecta enormemente a su partido, en un caso que afecta enormemente al presidente de la comunidad autónoma, que es de su partido, cómo se presta a hacer una entrevista que lo que le va a hacer es le va a encorsetar, o sea, todo lo que no diga de la misma forma o de la misma manera que en la entrevista, pues va a ser cuestionado sobre si está mintiendo en sede judicial o no dijo la verdad en la entrevista. Evidentemente hay una circunstancia que se ha puesto de manifiesto que la entrevista, según nos cuenta o según dice el presidente de la Diputación, dura hora y media y que se edita y se emiten en torno a 50 minutos o 45, lo que sea. Ya, pero es que eso lo tenían que saber, que una entrevista con un periodista se edita, pues hombre, lo sé yo, que no soy el presidente de la Diputación, y su equipo de comunicación lo debería saber. Yo creo que, y lo pensé cuando la vi, o sea, no te lo estoy diciendo hoy, yo creo que es un grave error alguien que está subsumido en un tema judicial, él, su partido, sus compañeros, su círculo más cercano, salir en un programa de televisión, Salvados o cual sea, me da exactamente lo mismo, y hacer declaraciones. Y yo creo que deberían tomar ejemplo de Miguel Polo, que prácticamente no ha hecho ninguna declaración. Sí. Bueno, pero es que al final, ojo, el presidente de la Confederación Hidrográfica. Ojo, pero es que es lo importante. Cuando al final tú tienes o puedes tener un problema judicial, lo que tienes que hacer es estar callado. Estar callado y hablar únicamente en el momento procesal oportuno. ¿Está usted de acuerdo, señor letrado? Sí, sí y no. Es decir, lo que no podemos los abogados es aconsejar a nuestro cliente que no declare nada en sede judicial, porque eso también los jueces lo miran mucho. Yo lo que veo con carácter general, no reducido a la declaración que puede haber hecho, porque no sabemos el contenido ahora mismo, el señor Montpó, lo que creemos es que un juzgado de instrucción en Catarroja
la juez es juzgado de primera instancia e instrucción. Es decir, imaginaros lo que supone llevar penal y llevar civil una misma persona. Eso es una complejidad jurídica evidente para un caso, además, con connotaciones políticas, con influencias sociales a la hora de ella de pronunciarse, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la justicia en España existe, la justicia tiene además unos resortes, porque tenemos, después del juzgado de instrucción, estarán las audiencias provinciales, tenemos los tribunales superiores de justicia de las comunidades respectivas, tenemos el Tribunal Supremo, tenemos un tribunal superior, como es el Constitucional, incluso el de Estrasburgo. Con lo cual, bueno, vamos a dejar, en general, yo quería transmitir como letrado que hay que dejar a la justicia actuar y que la justicia tiene sus tiempos, que a veces son demasiado lentos, lo cual es malo para el justiciable, sin ninguna duda. La duda, Carmen, está en lo que planteaba Federico. Si hubiera sido conveniente no hacer declaraciones televisivas, por cierto, no todos los programas se editan. Este, por ejemplo, no se edita. Este se emite tal cual, sin que cortemos a nadie en nada ni nada parecido. Si hubiera sido buena cosa estar callado, como decía Federico, o simplemente centrarnos, como decía Vicente, en la declaración judicial, en contestar, porque si no eso también tiene cierta penalización de cara a las decisiones que tenga que tomar el magistrado. Bueno, sea lo que dijera en aquella entrevista, es verdad que lo relevante, lo importante es lo que haya dicho en la citación judicial de hoy, que es verdad que se había pospuesto en 2 ocasiones, por fin hoy ya ha sucedido, era una declaración que estábamos también esperando. Y lo que se le ha querido también achacar ahí a Mompó relativo a aquella entrevista fueron las comunicaciones, ¿no? A qué horas fueron, con quién estuvo hablando, con qué alcaldes. Es verdad que imagino, como presidenta de la Diputación, estaría hablando con muchos alcaldes de la provincia de Valencia. Yo misma, ¿no? que soy de aquí, ya tengo, me envió aquella tarde un amigo a las 6:30 de la tarde unas fotos ya de Chiva con el barranco absolutamente desbordado y ya el agua pues salvajemente circulando por las calles, con lo cual yo imagino que alguna interlocución pues habría entre los distintos órganos de la administración, pues lo que yo me gustaría pensar y lo que me gustaría creer. Y aquí yo creo que lo que estamos hablando al final es de la coordinación. Esta mañana, además de la declaración de Mompó, en la Marina de Valencia estaba sucediendo también un evento del Español para hablar también de la recuperación después de la Dana, en la que había representantes políticos de las distintas administraciones, también expertos y representantes empresariales. De lo que se ha hablado también mucho ha sido precisamente de la necesidad de unos sistemas de coordinación entre las distintas administraciones nacional, autonómica y local para que a futuro estas cosas no nos vuelvan a suceder. Una coordinación y un sistema de emergencias y de muchísima prevención y, por supuesto, lo que se ha exigido son la financiación necesaria, las ayudas y, de nuevo, las obras hídricas que son necesarias también para que no vuelva a suceder, no solamente en este lugar, sino también pues, en los distintos kilómetros de fachada marítima que tenemos en toda la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia. Es cierto que, como aquí no se suele hacer caso a esas extravagancias de algunos, de que se retransmitan las comparecencias delante del juez, empezando por Santos Cerdán en el Supremo y siguiendo también por alguna asociación de afectados y de víctimas que quería también que se retransmitiera no esto, sino una futura entrevista de Carlos Mazón con esas asociaciones, que se emitiera en directo, sin cortes, sin edición, como decía el señor Barona. Bueno, como no se hace eso en los juzgados, por lo menos de momento, las noticias que tenemos son siempre filtraciones que van surgiendo, en fin, aún nos falta seguramente algo más por conocer para hacernos el mapa completo de lo que ha sucedido hoy y de lo que vaya a suceder próximamente, pero lo que sí sabemos es que está en el baile de horas, ¿no? En cuándo se supo qué, si se avisó a tiempo, si se habló con este o con el otro para adoptar determinadas medidas. En eso es en lo que están las cosas. El señor Mompó esta mañana sí que sé que ha dicho que lo que dijo en aquella entrevista era un poco estimación, lo que él recordaba, que la memoria pues también flaquea a veces. Luego la juez también le ha dicho, pues oiga, hay otros que le han desmentido, que dicen que lo de Les Aler no se empezó a hablar a las 7 de la tarde, sino a las 6, y bueno, por ese camino parece que también podría haber alguna novedad
que pusieran algún tipo de aprieto, y lo vamos a comprobar, insisto, próximamente, y el lunes tendremos ocasión de comentarlo aquí en el Faro, al presidente de la Diputación. Pero pasan cosas muy curiosas, señor Paniagua, en sitios como este y en ocasiones como esta. Cosas tan curiosas, por ejemplo, como que uno de los abogados haya querido hablar en valenciano y la Fiscalía le haya dicho que entonces ellos querían un intérprete, y al final el propio abogado dice, mire, lo hago en castellano y nos evitamos el lío. Las cuestiones de esta comunidad habituales en anécdotas de este tipo. Pero a mí me gustaría resaltar lo que, por comparación, lo que ha pasado, por ejemplo, en Texas. Hoy el Washington Post y el New York Times llevan noticias de cómo dos senadores en Texas y 3 diputados han puesto una querella contra Trump por las faltas de dotaciones económicas para prever eso. Todavía en Texas hay 11 niñas que estaban en un campamento y que todavía no se han encontrado. Ya hay 160 muertos. No, la dimensión de aquí es mayor, pero quiero decir, por cuestiones de comparación de algo parecido a lo que ocurrió aquí en La Dana, en el caso de Texas, que es un estado fundamentalmente republicano, salvo pequeñas zonas, hoy día hay una querella contra el presidente Trump por la reducción de costos de todo esto. Bueno, pero como el Supremo, todos los jueces, o la mayor parte de los jueces los ha puesto Trump, supongo que tampoco habrá mayor bueno, pero esto no tiene cuestiones de jueces, esto no va a cuestiones, eso es lo que se llama allí la Corte Suprema en Estados Unidos. Una cosa, cuando he hablado antes de que no debía declarar, yo decía que no debía declarar en un programa de televisión. No estaba queriendo decir no debía declarar en sede judicial. Por supuesto que en sede judicial hay que declarar, y más, cuando vas como testigo. Él va como testigo. Ahí tiene cuando va como testigo, él tiene que decir la verdad. Y no puede mentir. Y no puede mentir. Y luego hay otra cosa. A mí todo esto me entristece mucho. O sea, yo ese día estaba en mi casa y estaba siguiendo las noticias, y tú, con las noticias, con lo que ya se intuía o ya se veía la gravedad, la magnitud de todo el tema. Yo recibía vídeos de mi pueblo, de Godelleta, o recibía vídeos de Montserrat, donde te veías... O sea, ¿me quieres decir a mí que la delegación de gobierno no se enteró? ¿Que Mazón no se enteró? ¿Que el CECOPI no se enteró? ¿Que estaban aislados? Vamos a ver, estamos pagando una administración muy grande, con unos impuestos muy elevados. El impuesto sobre la renta en la Comunidad Valenciana es el más alto de toda España, hasta el 54%. ¿Y me quieres decir a mí que nadie se ha enterado hasta las 8 de la tarde? Mire, pues hay algo que no está funcionando. Yo tengo unas ganas de que acabemos de saber toda la verdad de todo lo que pasó ese día y de todo lo que pasó los días siguientes. También. En fin, que no veo el día de que eso suceda. Otra curiosidad, si ustedes quieren, Víctor Romero, el director del Confidencial aquí en la Comunidad Valenciana, y también con tertulia habitual del Faro, ponía un tuit esta tarde diciendo, sorprendiéndose también de que el presidente Mompó haya dicho que no sabe quién mandó a su casa a la gente de Diputación 6 horas antes de emitido el Esaler, si él es el presidente y no sabe eso. Esto cuenta Víctor Romero. Bueno, investigación. Tenemos un montón de comisiones de investigación. Está la de las Cortes, está la del Senado, está la del Congreso, que tiene que empezar también en breve. Bueno, no sé si ha empezado, pero de momento no ha hecho mucho ruido. Y ahora sabemos que empieza también, o que va a empezar también, porque el Partido Popular Europeo lo ha desbloqueado, otra comisión en las instituciones europeas. González Pons lo dijo el otro día, Carmen. Pues nada, estamos rodeados de comisiones de investigación. ¿A Sofa falta que di buen per así? Pues yo tengo muchas dudas de la utilidad de las comisiones de investigación. Hay gente que me critica por eso. Pero es verdad que al final, cuando son casos que se están además investigando de manera judicial, pues a mí las comisiones de investigación no tengo muy claro si son muy útiles o si solo sirven para enfangar un poco aquí y allá. Lo mismo está sucediendo también con el tema del apagón, que sucedió también el 29 de abril. Hay 2 comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, una en el Senado, otra en la CNMC y otra también en la Audiencia, o sea, y ya una investigación en la Audiencia Nacional, con lo cual no sé muy bien para estas cosas si realmente tienen una utilidad únicamente política o sirven para esclarecer algo, o al final sí que hay algunas conclusiones que puedan ser útiles. O para contrarrestarse entre ellas. Las comisiones realmente tienen carácter político fundamentalmente, y lo que buscan es un poco enfrentar normalmente a las partes, que cada uno mantiene una cosa. En este caso, unos sostienen que el culpable es Carlos Mazón y otros que es Pedro Sánchez. Y bueno, quizás
la verdad esté entre ambas cosas, ¿no? La cuestión también es que lo que ha comentado de Estados Unidos, nosotros cuando empezamos a ejercer, y éramos un grupo de abogados jóvenes, nos planteamos, mira, en Estados Unidos hay pleitos por cualquier cosa, y en España hemos llegado también a esa situación, y yo no sé hasta qué punto eso es bueno, es decir, yo no sé si judicializarlo también todo puede ser bueno para resolver los problemas. Realmente este tema que hay 220 y tantos muertos, que es una desgracia enorme para la Comunidad Valenciana y para España, llevarlo a un juzgado que tenga que resolver sobre que haya un culpable final que responda de esos muertos políticamente, yo lo veo muy complicado. Sí que puede haber una respuesta política y debe de haber una respuesta política que quizás la oportuna sea la que el ciudadano deba de dar en su voto, que quizás es la más importante y que a veces los ciudadanos olvidamos. Tenemos que dejarnos mucho el partidismo, ese yo soy del PP, yo soy del PSOE, yo soy de este porque soy de este. Eso creo que es malo para España. Yo personalmente estuve en la Unión de Centro Democrático, en la Juventud de UCD, y creo que esa época de la transición es muy buena y que necesitamos ahora una época de la transición entre derechas e izquierdas para volver a hablar de determinadas cosas y dejarnos de matarnos porque nos vamos a perjudicar entre todos. Es un poco el mensaje, sí, sobre todo de no judicializarlo todo, porque eso no es bueno para Pero eso ninguno. es casi inevitable, señor Paniagua. Usted que también Bueno, estuvo en la transición, sí, pero en otro bando. Sí, las comisiones de investigación, efectivamente, muchas veces, y aquí se ha hablado de ello, son elementos políticos de una parte y otra, pero no todas. Yo recuerdo haber estado en una comisión de investigación en el Congreso sobre los accidentes de tráfico en bicicletas. Gracias a eso se puso el casco obligatorio, con lo cual fue un elemento positivo en este sentido. Ahí no hubo ninguna discrepancia importante desde el punto de vista político. Todos los que interveníamos en aquella comisión analizamos lo que significa para un ciclista ahora y entonces más ir por la carretera y tener la posibilidad de ser atropellado. Y por lo tanto, en ese sentido, esa comisión no fue negativa. Ahora, si hay una comisión que realmente pues, tiene elementos políticos como esta, pues eso, digamos, deriva. Pero es que, desgraciadamente, las comisiones, por lo menos de las que nos hacemos caso, Son esas. de las que hablamos últimamente, son comisiones políticas. O sea, al final yo lo he dicho y lo he dicho muchas veces, cuando hay algo que está judicializado no se debe crear una comisión de investigación porque no sirve para nada, sirve para que se echen los perros los unos a los otros. Y lo que decías lo dijo Perón, si queréis que algo no funcione, crea una comisión. Y tiene toda la razón del mundo. Bueno, Perón no lo dijo exactamente así. ¿Qué dijo Perón exactamente? Igual lo he traducido mal, del argentino. Perón, No si me me hablas de Perón en esta mesa, que el señor Paniagua acaba de sacar Sí un lo he libro. dicho, por eso. No, pero a ver, comisiones de investigación que están politizadas, pues, a ver, lo vemos, por ejemplo, en la del Congreso de los Diputados, a donde muchos querían que fuera a declarar Pedro Sánchez y lo ha parado. Pues por eso se ha fraccionado Compromís, que se ha ido uno, Águeda Micó se ha ido al grupo mixto porque sí quería que compareciera Pedro Sánchez y Alberto Ibáñez ha quedado en el grupo de Sumar, que junto con el PSOE ha vetado esa comparecencia. Depende de países, ¿eh? Es decir, por ejemplo, si asistimos a las comisiones de investigación que hacen en el Bundestag alemán, las cosas son bastante serias en general. Quiero decir, hay politización como lo hay en todo. Si hablamos de las comisiones que hay en Estados Unidos, las comisiones que se han creado desde hace ya principios de siglo han tenido consecuencias jurídicas. O sea, el presidente de una comisión de Estados Unidos puede ordenar que a este señor se le encierre en la cárcel. Es decir, tiene una dimensión distinta. Es decir, también depende de la cultura política que se tenga. Si hay una cultura política de entender que una comisión es algo más que un debate político, pues a lo mejor la mafia, por ejemplo, fue desmantelada en Estados Unidos gracias a una comisión en el Senado. Lo mismo que ha ocurrido con otros temas. Bueno, pues de todo lo que no les hemos hablado todavía, de la comparecencia del señor Monpoy, de las cosas que están pasando en el juzgado de Catarroja vinculadas con la Dana, pues nos ocuparemos mañana en nuestros servicios informativos y próximamente, el lunes próximo, también en el Faro, evidentemente. Vamos a ir cambiando de tema, pero antes, hoy se ha muerto Javier Moscoso. Funcionarios aquí... yo lo Javier, conocía, sí. O sea, usted uno de los Javier, beneficiados sí. de los... A ver, la gente pasa a la historia... Claro, Pedro Sánchez se pregunta, ¿cómo pasará la historia? Se lo preguntaba Máximo Huerta.
y ya nos podemos imaginar cómo va a pasar a la historia. Dalí pasó a la historia por sus excentricidades y sus genialidades, y Moscoso va a pasar a la historia por los días moscosos, ¿no? Bueno, eso sí, siempre está uno lleno, Sí, de, ¿no? lleno de anécdotas. Vamos a ver, nuestras condolencias a familiares y Sí, amigos, sí, eso sí. por delante, pero quiero decir, si no, Moscoso tampoco pasaría a la historia por nada excepcional. Salvo ¿no? para aquellos historiadores que precisaran como hacen muchos de ellos, con notas a pie de página sobre la posibilidad. ¿Quién se acuerda de los subdirectores que había con Cánovas del Castillo en eso? O Yo no. Con Sánchez Guerra. Nadie se acuerda, salvo los que hemos estudiado en ese sentido. Lógicamente. Bueno, hablamos de inmigración, hablamos de integración, hablamos de Torre Pacheco y lo que viene a continuación de Torre Pacheco, porque ahora el debate está precisamente no solo o no tan solo en lo que ha pasado y está pasando en Torre Pacheco, como en el problema de fondo y en la posibilidad de encontrar alguna solución para que ese problema no se extienda. Quiero decir, sobre lo de Torre Pacheco, de las últimas horas que a mí me haya llamado la atención, unas declaraciones de Federico Trillo, que fuera ministro, que es murciano, aunque siempre saliera por Alicante. El escaño siempre lo sacaba por Alicante, iba unos cuantos días a Alicante, desfilaba en los moros de Alcoy y luego se volvía a Madrid, y entre Madrid y Murcia hacía la vida, excepto cuando estaba en campaña, que entonces iba a Alicante. Bueno, pues Federico Trillo en OK Diario ha dicho hoy que en Torre Pacheco más de un tercio de los inmigrantes se había quedado en el paro y no se ha integrado. Uno de los imanes de las tres mezquitas hay en Torre Pacheco, cuidado. Pues uno de los imanes ha dicho: no podemos negar el incremento de la inseguridad en el pueblo. Ha llegado gente más violenta, joven y respetuosa, de una generación distinta a la que reside aquí desde hace décadas, pero son pocos, muy pocos, muy pocos. Con ellos hay que actuar. Bueno, son dos declaraciones que me parecen relevantes para poner en contexto lo que sucede en Torre Pacheco, que a lo mejor no es solo el enfrentamiento o la llegada masiva de ultras dispuestos a cazar magrebíes, sino que también los magrebíes se han organizado de alguna manera y también pues tenemos algunos problemas de integración previos. Sí, bueno, además lo que ha pasado hoy también es que había prevista una conferencia sectorial de infancia con las distintas comunidades autónomas en las que se tenía que hablar sobre la distribución de esos 4.000 menores que actualmente están en Canarias y que de alguna manera pues, tienen que llegar también a la península y distribuirse por las distintas comunidades autónomas. Distintas comunidades autónomas también, no solo del Partido Popular, también del PSOE, como es Castilla-La Mancha, pues habían recurrido, ¿no? Esta reunión, por un lado, porque el orden del día se había pedido se había rechazado el orden del día que se había propuesto, y además porque el decreto por el que se iba a hacer esa distribución pues podía estar invadiendo también unas competencias autonómicas y por lo tanto se había elevado también al Constitucional y todavía no se ha pronunciado. Bueno, yo hago referencia a esto porque yo creo que no es una cuestión solamente de cómo distribuimos a los menores en cuanto al número que ponemos para cada comunidad, sino que es una cuestión también de financiación para poder integrarlos. Es decir, que tiene que haber una planificación muy bien hecha, que creo que no tenemos actualmente, de cómo integramos después a todos estos menores que llegan a nuestra tierra y que hay que meterlos también, ¿no? en nuestra sociedad y muchas veces las comunidades autónomas no tienen financiación suficiente para poder hacer frente a todos los retos que esto supone. Yo creo que la cuestión de la integración es clave. Nosotros hemos tenido mucha inmigración también a lo largo del tiempo. España es uno de los países también en la Unión Europea que más inmigración tiene alrededor de un 18% de la población. Un 30% puede ser de Hispanoamérica y otro 30% procedente de África. Y es verdad que la población de Hispanoamérica, por cultura, por lengua, por historia, es mucho más fácil de integrar. Y probablemente hemos tenido más dificultades en el tema del reparto de los MENAs. Hablar de reparto cuando estamos hablando de los seres humanos, la verdad es que suena un poco... Sí. Pero bueno, es una manera de entendernos, es una manera coloquial de usar el lenguaje. Hay que repartirlos porque no pueden estar todos en Canarias, está súper saturada la estructura en las islas, hay que repartirlos, pero claro, Cataluña no va a tener, País Vasco no va a tener, todos los demás se sienten agraviados. ¿Por qué tiene que tener muchos más Madrid y Comunidad Valenciana que el resto de comunidades? ¿Por qué
Castilla-La Mancha, Asturias, que son socialistas, no tienen tantos, en fin, por ahí van los tiros. Pero, claro, yendo un poco también al problema de los, no solo de los MENA, sino del resto de inmigrantes, que es lo que parece que subyace en el problema de Torre Pacheco y colaterales, pues está lo de si tienen trabajo o no tienen trabajo, porque supongo que es mucho más fácil integrar a la gente en la vida del pueblo si tienen trabajo y pueden, pues no sé, abonarse a la fila de moros y cristianos o a la cofradía de... No, a la cofradía no creo, No sé. pero bueno, no, pero asociación. Ni a la de moros ni Si cristianos tienes tampoco. trabajo tienes dinero, y si tienes dinero puedes integrarte mejor que si no no puedes pagar una ronda de cañas en el bar con tus amigos españoles, ¿no, don Javier? No sé, Bueno, digo yo. Yo plantearía el problema de raíz. El problema de la inmigración en las circunstancias actuales no tiene solución, digámoslo claro. Es decir, no hay una solución. Por mucha, digamos, literatura de solidaridad o de expulsión de la gente, el tema no tiene solución y simplemente hace falta ver la trayectoria histórica de los movimientos de pueblos desde antes de la prehistoria para ver que esto ha sido una cuestión general. Los agricultores contra los ganaderos, o los ganaderos contra los agricultores, los navegantes contra la gente que vivía en las zonas. Unas veces de una manera pacífica, poco a poco, y otras veces de una manera cruel, violenta, destrozando las zonas como estaba. Esto ha sido una característica generalizada en toda la historia de la humanidad. Y eso, en unos momentos determinados, como antes señalabas, pues la emigración a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues ha sido un desarrollo muy grande, por ejemplo, en el caso de italianos y españoles y griegos que se han trasladado a Argentina, a Perú, a Bolivia, etc. Y ahí hay, sobre todo en Argentina, hay una población en este sentido fundamentalmente latina en este aspecto. En Estados Unidos, pues los griegos y los italianos también se han extendido en Estados Unidos. Ahora bien, eso cuando había falta de mano de obra. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la gran capacidad que tuvo Alemania y Francia, muchos de los trabajadores que habían en las fábricas eran españoles, eran italianos, eran griegos, eran turcos. Es decir, esto ha sido una... El tema es que hemos llegado a una situación de imposibilidad de convivencia, objetivamente. Es decir, la gente que va, por ejemplo, de África a Europa, pues naturalmente no quiere perder sus raíces. Aparte, nosotros hemos dado un discurso diciendo que esto es una sociedad liberal y las sociedades liberales tienden a interpretar que todos los que vengan y tengan concepciones distintas a la nuestra tienen posibilidad de hacerlo. Bueno, eso está el caso de Canadá o el caso de Estados Unidos con grandes dificultades. Pero claro, ahora hemos llegado a un momento en que nuestra natalidad, nosotros tenemos la natalidad en Europa más baja de toda Europa después del Vaticano. Es decir, que estamos en una situación en que no se sabe cómo. Y la gente necesita esa inmigración porque ¿quién va a coger la aceituna de los olivareros en Jaén? ¿Quién va a hacerlo? ¿El señor Abascal, por ejemplo? Es decir, hay una contradicción interna que hace imposible una Supongo que solución. cita usted al señor Abascal porque su partido es de color verde, ¿no? Sí, no, lo digo porque es el que ha defendido que hay que expulsar a cerca de 8 millones Señor de Barona, la economía de al final personas. es fundamental para la integración, ¿no? Bueno, eso es evidente. Eso es Y para evidente, todo en la eso es vida. evidente que la economía es uno de los pilares, afortunados desgraciadamente, de la vida. Aquí aquí hay muchos problemas de fondo, como decía Javier, y estoy totalmente de acuerdo. Es un problema que probablemente se debería empezar a tratar en origen, se debería empezar a tratar en los países de donde están emigrando la gente. ¿Cuál es uno de los Ayer problemas? fue el presidente de Mauritania. Sí, bueno, no, pero yo creo que ese viaje está bien hecho, sinceramente lo pienso. El problema es que se está politizando otra vez. O sea, yo estoy convencido que cuando un tema que puede ser abordado racionalmente se politiza, ya la hemos liado, porque entonces ya se crean los extremos. Si no opinas como yo, tú eres un facha, o tú eres un rojo, o tú eres un no sé qué. Y este tema se ha politizado y eso es un problemón. Otra cosa que quería comentar. A ver, nadie se puede tomar la justicia por su cuenta, ¿eh? Por O sea, eso de que no, yo voy a ir y voy a... Vamos a ver, eso me parece una barbaridad y absolutamente deleznable. Nadie puede ir, sea quien sea, tomarse la justicia por su cuenta. Yo quiero defender la inmigración. O sea, hay un porcentaje altísimo de gente migrante aquí en España
se ha integrado, que funciona, que tiene trabajo. ¿Qué hacemos con los que no? Porque ayer se planteaba Núñez Feijóo por un lado, Abascal por otro, ¿qué hacer con los ilegales? ¿Qué hacer con los que delinquen? A ver si me lo que ven. no siempre es lo mismo. Perdón, en el año 2050 calcula en la sección de estadística demográfica de la ONU que habrán 1.000 millones de personas en África. Eso no tiene... Es decir, si yo fuera africano, querría irme de África, pero si eso es una tendencia del ADN de cada una de las personas. Claro, pero la pregunta es si nosotros desde España, y en concreto desde Europa, podemos asumir ese flujo migratorio. Aunque no podamos. De personas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, en primer lugar, la extrema izquierda es la que primero politiza este tema y lo lleva a su terreno, de tal manera que no se puede tratar el tema de la inmigración, porque en el momento que digas algo ya es que eres de extrema derecha o de derecha. Sí. La extrema izquierda en España lleva haciendo eso desde que surgió Podemos hasta ahora. Y lo ha hecho repetidas veces. Y eso no puede ser. El PSOE no lo ha hecho. No, el PSOE no, pues yo no estoy hablando del PSOE. Hombre, si el PSOE ahora cree que está próximo a la extrema izquierda, es su problema. Es su problema. Yo conozco otro partido socialista. Claro, yo conozco otro partido socialista, que era un partido socialdemócrata, en el que se podía tratar estos temas sin que nos echáramos los trastos a la cabeza, que también nos los echaban. Claro, sí. Es decir, pero evidentemente. El PSOE es el único partido de derechas serio que hay en España. Bueno, pues no lo sé. Yo tengo mis matices en ese tema y no quiero politizar. Pero lo que sí que digo es que la migración, el buenismo político, supone decir, no, este tema no lo puedo tocar porque si no quedo mal, pues si no nos lleva a ningún lado. Es decir, a mí no me vale que me llamen facha cada vez que doy una opinión en el sentido de que la inmigración en Europa, eso no es solo en España, mala educación. En España no nos va a llevar a nada bueno, porque el estado de bienestar nuestro se sustenta en una economía, y la economía es un sustento económico de personas que trabajan y que sostienen esa economía. Igual que no pueden ocuparse las viviendas indiscriminadamente, porque una vivienda hacerla cuesta dinero, y por el hecho de nacer, a mí Dios me ha dado el ser humano, pero no una vivienda, y la vivienda tengo que ganármela. Y decir eso, que hay que decirlo a la gente y volver a recuperar el esfuerzo y lo que representa, y el estado de que ese esfuerzo es lo que nos lleva a algo como personas, como seres humanos, y además económicamente es muy importante. Claro, y yo echo de menos a esa extrema izquierda que está lanzando unos mensajes en contra de todo. Perdona que te interrumpa, es que no es un problema de extrema izquierda, es un problema de masificación. Sí, es un problema, porque no, a ver, otra cosa es, a vos le viene muy bien todo esto, porque electoralmente lo politiza y le viene muy bien, y a la extrema izquierda también le viene muy bien. Vamos a ver, no es esa la realidad. Vamos a ver, una cosa es la politización que hacemos de la vida corriente y normal. A ver, Javier, ¿cuántos millones de personas están en el Sahel esperando entrar en Europa? Pues sí, muchos. ¿Cuántos? Pues aproximadamente unos 2 millones. Pues ahí lo tienes. Pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que por encima de la politización, todo se politiza en la vida. En una sociedad democrática es normal que se politice. Es decir, yo tengo una concepción sobre lo que debe hacerse y otro tiene una concepción diferente. ¿Pero por qué la extrema izquierda no contesta a periodistas cuando les preguntan de forma ¿Pero cuál es la extrema Pues Podemos, por ejemplo, Podemos y Sumar son no he pertenecido a Podemos. Y por desgracia, el PSOE de ahora, con Pedro Sánchez, se ha podemizado. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando es una interpretación. Sí, hombre, y la puedo demostrar. No, demostrar es difícil. Con Rivera no. ¿Con quién termina pactando? Difícil ¿Con quién termina pactando el PSOE? ¿Con quién termina pactando? Con la extrema izquierda, que es Podemos. Y eso es lo que pasó. Podemos ya no está en el gobierno, en primer lugar. No, pero me refiero que no es un problema de politización. Ahora está lo de Sumar, que quieren ver si le pueden afiliar a PSOE. Si tú le llamas extrema izquierda, me tendrás que definir a qué entiendes por extrema izquierda. Defíneme tú la extrema derecha. No, la extrema derecha yo no he dicho nada de la extrema derecha. Pero yo te lo pregunto. Bueno, yo es que no, si quieres te remito a mis libros, ya está. No, hombre, remitirse a los libros aquí en un es que programa, ya no puedo decir hay nada. Hay que hablar a los telespectadores. No, a los telespectadores. Es que yo no puedo dar una clase. Mira, la extrema extrema derecha y la extrema izquierda se parecen muchísimo en el estatalismo. Eso es una interpretación no. Eso es una interpretación de un teórico. Eso es una interpretación de un teórico. Me permiten ustedes que intervengan. Sí, por supuesto. Pero no es así. Dígame, antes de irnos a publicidad, que también toca, dígame, ¿qué hacemos con los inmigrantes que delincan y con los inmigrantes ilegales? Que, insisto, no tienen por qué ser lo mismo. En algunos casos sí, pero una cosa son los ilegales y otra los que delinquen. Pues habrá que tomar medidas. Lo digo porque ayer lo dijeron Feijóo, lo que haría él, lo dijo Abascal, y no sé si pero lo ese dijo no es el más. problema. Vuelvo a repetirlo. Pero aquí hay me un gustaría problema que ustedes me social dijeran qué opinan de eso. Por encima
de los valores democráticos, ¿Pero usted políticos. los deportaría a los ilegales? Sí, pues claro que sí. Y a los delincuentes. Sí, A claro. los dos. ¿Y usted, don Vicente? Sí, pues a claro. los dos. ¿Y usted, doña Carmen? Pero eso no soluciona el problema. No, pero yo quiero saber su opinión. Bueno, más allá de la politización, es verdad que ya ha llegado un punto en que Doña las Carmen tira el balón a encuestas... córner. Claro, no, que en las encuestas ya la sociedad empieza a ver también la inmigración como un problema y, por otro lado, la inseguridad, que no digo que una cosa está relacionada con la otra, pero es verdad que sí que se empieza a observar así Incluso Tezanos lo sociológicamente. dice. Incluso Tezanos dice que es un Y en problema. ese sentido yo creo que hay, o sea, lo que se está exigiendo, lo que sería necesario, por un lado, evidentemente, si queremos una sensación de mayor seguridad, también es necesario más recursos para la Policía Nacional, para la Guardia Civil, porque en zonas como Torre Pacheco lo estaban demandando desde hacía muchísimo tiempo y no tenían recursos de ese carácter. Por otro lado, habrá que reformar también algunas leyes. Feijóo estaba hablando de la multirreincidencia, ¿no? Es verdad que hay delincuentes que reinciden, que son nacionales y personas Que extranjeras. se Es suprimió decir, del Código Penal innecesariamente, no tenía es ningún decir, que sentido. esto no tiene nada que ver con la inmigración, porque afecta a todos por igual, pero es verdad que es absolutamente necesario. Y, por otro lado, está pues esa cuestión que estabais hablando ahora mismo, que es el de si alguien está aquí de forma ilegal o está delinquiendo, pues efectivamente No me ha ahí quedado hay muy que tomar claro algunas cuál es la medidas postura de doña para- Carmen, pero en fin, don Federico, lo intento con usted, a ver si tengo Yo, más suerte. si ¿A es quién una deportaría persona, usted? una persona que está de manera ilegal y delinque, lo deportaría. Las dos cosas a la vez. He dicho y. Y, Y otra cosa es que a lo mejor tenemos que redefinir el concepto de ilegalidad. vale, nos vamos y a publicidad. sí, la tramitación también de todos los... Redefinirlo. Muy bien. Nos vamos a publicidad y redefinimos la tertulia. Sí. Bien, vamos. Estamos haciendo el faro con Carmen Andrés, con Federico Barona, Vicente Guades y Javier Paniagua. Por cierto, Yamín Lamal, don Federico, usted que es futbolero, está bien integrado. Dami Yamal sí, el padre no lo tengo tan claro, pero sí, está muy integrado. Es que la economía, lo has dicho antes, Economía. es que la economía ayuda a la integración. Ya, usted es del Barça, ¿no? No, yo soy del Atlético de Madrid, un poco por no ser perdón, del Madrid. yo soy del ni de- Barça, ¿eh? Perdón, Ni del perdón. Barcelona. Usted es del Barça. Yo Sí, sabía yo que de había alguien del Valencia. Barça. Y del Valencia. Pregúntemelo a mí. No, no se puede ser de dos equipos. Sí, sí. No, no. A Carmen no le pregunto porque últimamente tú. no se Yo soy define madridista, mucho. yo soy Pues a los madridista equipos. absolutamente. Bueno, hablemos de empatar partidos. Hablemos de empatar partidos porque hoy ha salido lo de Cristóbal Montoro, que le han imputado por ¿cuántos delitos eran? ¿7, 9? No sé. Presuntos delitos. Bueno, por delitos que está presuntamente... Vamos, está por demostrar que haya habido... investigándose. Eso es. Entonces le han imputado... por 9 delitos tras 7 años de secreto sumarial y ahora sale el tema este y claro, se han lanzado los ministros en tromba a decir que Feijóo tiene que dar explicaciones que no... Claro, y los del papel dicen, pero Feijóo dará explicaciones de los suyos, no de este que no era y que no es de los suyos. Salen en tromba los ministros a decir, nosotros cuando sale lo de Ábalos le exigimos el acta, no sé qué, que se dé de baja, no sé cuántos, y entonces coge Montoro y se da de baja a él. Aparte de que ya, por lo visto, ayer por la noche le habían abierto un expediente informativo porque se ve que alguna noticia le llegó al Partido Popular de lo que iba a pasar. Y claro, el PSOE, también los ministros del PSOE fundamentalmente y de Sumar, establecen una suerte de empate entre los casos del PP y los del PSOE con estas novedades de hoy, más las del novio de Ayuso, al que la Fiscalía le pide 3 años y 9 meses por fraude fiscal, y Juan Bravo, del Partido Popular, dice que en absoluto son casos iguales porque aquí no hay mordidas, prostitutas y colocación de amigas. Además de que esta causa de Montoro, por lo visto, ya fue archivada anteriormente y ahora pues vuelve en un momento en el que muchos se malician que no es casual. Don Javier, usted defiende que la corrupción sea como tiene que ser, ¿no? Hombre, yo lo he hecho, escribí el artículo este de una manera de broma, ¿no? Que es Pero dígalo que... sostenible, ecológica y en valenciano. Muy Era bien. una manera crítica. La corrupción pasa un poco como lo que hemos hablado antes. En los países democráticos, normalmente, históricamente, ha habido corrupción siempre. Siempre ha habido corrupción. ¿Cuándo la corrupción tiene mayor empaque en relación a
el castigo en los países autoritarios o en los países dictatoriales. En Venezuela, por ejemplo, el índice de corrupción es muy alto, está en el ranking de los países con más alto. Allí, naturalmente, el peligro a condenar a un corrupto es difícil. Lo mismo ocurre en Nicaragua. ¿Nosotros en qué estamos? De acuerdo con el criterio de la ONU, en esta organización que es de transparencia, en la Unión Europea estamos en el número 18. Hace 2 años estábamos en el número 16. Bueno, estamos por encima de Italia, de Grecia y de Croacia. Estamos por debajo, por ejemplo, de Chequia y no recuerdo ahora el otro país que está también importante de la misma cuestión que hay. Es decir, estamos en un término medio. Bueno, estamos empatando el partido, PP, PSOE, PSOE, PP, o sea que teníamos todo Bueno, el ya lío. sabes que yo soy partidario de un gobierno de coalición. Lo sé, lo sé. Pero eso es una cosa muy Y si me dice residual. usted en qué espejo se mira, tengo claro que es alemán. Pero estamos empatando el partido. Después de muchos casos de PSOE durante los últimos meses, ahora llegan estos del PP. Yo creo que ¿Y lo equilibra todo o no? Hay dos cosas distintas. O como no hay prostitutas, no es lo mismo. No, aquí hay 2 cosas distintas. Una, el novio de Ayuso. El novio de Ayuso es una cosa totalmente distinta. El novio de Ayuso es un particular que tiene una relación sentimental o de pareja, o como le queramos llamar, con una política. Y que además el presunto delito lo comete antes de tener esa relación. Y mezclarlo me parece vergonzoso. Los políticos lo primero que tienen que hacer es proteger a los particulares. Con lo cual, eso es un tema aparte. Y luego, si queréis, hablamos de lo que ha hecho el novio de Ayuso, de tal, lo que es un delito fiscal, por qué se pacta, por qué no se pacta. ¿Vale? ¿Usted equipararía eso con lo del suegro de Sánchez con los prostíbulos o no? Sí. ¿Son pisos pagados por...? Sí. Sí. O sea, pero son particulares. O sea, yo... Pero ella lo defendió en las Cortes. Muy bien, claro. Es que el amor es muy grande. Sí, no, pero Javier, cuando pero uno no tiene nada que traslada... ver. Se arrepintió de eso. Cuando se uno... arrepintió. Perdona, Javier. No, que no sí, tiene nada sí. que ver. Si Que tienes una cosa- razón. Estamos Pero hablando del delito. Sí, del delito estoy de acuerdo. Punto, ya está. Estoy de acuerdo. Luego Lo que ya- quiero decir es que ella lo llevó a la Asamblea de Madrid. Perdona, pero estamos hablando del delito. Ahora aquí estamos hablando de los Sí, delitos. sí, bien, de acuerdo. También han defendido a Santos Cerdán los ministros y no tienen que dimitir por eso. Sí. O sea, son 2 cosas distintas. Y ahora vámonos a lo otro. Me parece igual de vergonzante lo de Montoro que lo de Ábalos. Independientemente que unos prostitutas y tal, me parece peor por el tema de la trata de blancas. Pero vamos, que con todos los controles, con toda la hipotética transparencia, con toda la burocracia que tenemos en nuestro gobierno, que un ministro sea capaz, bien hacer lo que presuntamente hace Ábalos, bien hacer lo que presuntamente hace este señor, que además todo el mundo conocía ambas cosas, me parece absolutamente vergonzante. Aquí usted mañana se deja de ingresar 1.000 euros en renta y le llega la carta esa con el cuadrado negro a la izquierda y en 2 minutos le hacen pagar los 1.000 euros, la sanción, el no sé qué, el no sé cuántos, te embargan la cuenta, avisan a todo el mundo y eso lo tienen controladísimo. Pero resulta que hay un ministro del PSOE, vicepresidente, y otro vicepresidente del PP que cometen estas presuntas tropelías, porque me parecen las dos, y eso no se da cuenta nadie, cuando es Vox Populi las 2 cosas, cuando estamos hartos de oír el despacho equipo económico, cuando estamos hartos de El oír... despacho equipo económico, para que no se nos pierdan los televidentes, es un despacho de abogados, un lobby, ¿no? Dicen que un lobby, No hay ley de lobby en como el España. de Pepiño Blanco... Sí, bueno, ¿No? con la misma... Bueno, que son despachos de abogados con Bueno, gente... Ahora igual, A este tiene un expediente abierto en un juzgado Sí, y no, el no, Pepiño Blanco está no, claro. ¿eh? O sea, no, Está no, claro. claro. Blanco también No, tiene. pero digo que Eso también son... lo tiene, lo La sabía. actividad No, es un poco pero, distinta. no, pero- unos lo harán bien y otros lo harán mal, en eso no entro. Digo que son equivalentes porque son equipos de profesionales que tienen experiencia política y se dedican a asesorar. Pero no hay ley de lobbies en España. Ah, pero para Bueno, entendernos. pero es un delito. Para Es un delito Si no digo cobrar por modificar una ley si no digo- para entonces, beneficiar a No alguien. digo que sea un delito, no. Si tienes razón en eso. Lo que digo simplemente que cuando se le atribuye la concepción de lobby, no hay una Bueno, conceptualización. Lo que pasa con de el lo que es equipo, lobby. equipo económico es ese despacho que fundó o ayudó a fundar Cristóbal Montoro entre su primera etapa de ministro y su segunda etapa de ministro. Luego él se desvinculó, pero de lo que se acusa ahora a Montero y a su equipo, a Montoro y a su equipo, es de cambiar leyes fiscales a favor de empresas gasistas que supuestamente han pagado pues, unos 800.000
euros a ese equipo económico, ¿no? Más o menos Se es eso. desvinculó formalmente, quiere decir, vendió sus acciones, pero lo que aparentemente hablan es que las empresas iban a ese despacho, lo contrataban, le pagaban 780.000 euros y este despacho tiene una influencia sobre el ministro para que adaptara una ley a los intereses Sí, de... pero vamos a ver, ¿por qué entramos en la calificación ya de culpable cuando todavía no, eso no ha no. sido juzgado? Estamos diciendo en eso, absoluto. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que presuntamente, usa el Estoy término diciendo- presunto siempre. Sí, presunto siempre, Por si claro. acaso. Pero cuando está distribuido desde el punto de vista de los medios de comunicación, estamos dándole, o sea, esto se está, cuando decís, esto se está politizando, claro que se está politizando, pero no somos capaces de decir, oiga, espere usted a que los jueces dictaminen. Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero la política es también otro supuesto distinto que es... Se acaba usted de cargar el faro completo. La cuestión No política. podemos hablar de Monpó, no podemos Claro, hablar de no, esto y no podemos hablar Si de nada. hablar se puede hablar. Ah, Lo que sí. estoy diciendo es las acusaciones que salen normalmente Hombre, yo lo he Yo oído, creo que la pregunta de Vicente, hay que felicitarle por este programa, que siempre es bueno, como la clave aquella de, Hombre, los de debates Balbín, de la sí época. señor, muchas gracias. La pregunta fundamental es si le están empatando o no. Y eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, porque lo que están lanzando es el y tú más continuamente. Es decir, cuando uno dice una cosa, el otro no le responde y dice, tiene razón, usted, me he equivocado, no tenía que haber cogido a este señor. Sí, pero el otro es más todavía. Y así continuamente. Pero eso es igual. La diferencia, yo no creo que estén empatando. No, si no digo que Ahora estén mismo no empatados. están empatando. Ahora mismo el PSOE va perdiendo y por goleada. Bueno, vamos a ver. Y va perdiendo Si por hacemos goleada. La historia... A ver, Javier, déjeme Hombre, claro, pero es que argumentar estás y- contestando. Si hacemos la déjeme- historia de déjeme lo que ha sido la A ver, corrupción, yo estamos empatados. No voy a hablar de Pericles y Latenas, que No, también Pericles fue no, de al Aznar. ostracismo. Hablemos de Aznar A ver, solo. el PP perdió el poder, y perdió el poder por una moción de censura que hizo el PSOE en base a la corrupción del Partido Popular. Eso fue así, ¿no? O también hay que... Es que es muy reciente, no tenemos que No, ir es a el los libros... 18. No tenemos que ir a los libros de historia todavía. Del 2018. Ya veremos cómo pasa Pedro Sánchez a los libros de historia, que eso es otro problema aparte. Dependerá del historiador. Sí, eso también, Eso claro, también. pero la Eso historia también. desde Herodoto no deja de ser, o dependerá del Jenofonte no historiador. deja de ser historia. Será No Paul me interrumpa. Preston. Venga, va, vamos a Javier, dejar que no termine me ese interrumpa. debate. Usted quiere una coalición PP-PSOE. Sí. Pues vamos a hablar tranquilamente. Pues si estamos y hablando vamos a ver tranquilamente. si podemos llegar a esas Estamos conclusiones. hablando tranquilamente. Bueno, interrumpiéndome No, continuamente. interrumpiéndome, no, tú me has interrumpido igual antes. Bueno, dejen de interrumpirse, Bueno, señor termino Boades, por favor. brevemente, mi tal. Ahora mismo el PSOE tiene muchos más casos de corrupción y le afecta directamente en política porque está en el poder. Y esa es la cuestión fundamental. Y el y tú más, a ningún ciudadano, a ninguno de esta mesa nos vale. Que tenga que cumplir, condenar, que tenga que cumplir porque haya cometido una corrupción una vez que lo condene el juzgado, punto. Pero políticamente el PSOE ahora está muy tocado. Venga, Carmen y Federico, interrúmpanse ustedes. Venga. No, yo Carmen no voy a No, entrar. ¿empatan el partido o no? Que no sé si me lo han contestado No, antes, la no, verdad. en absoluto empata el partido. Pero bueno, varias cosas. Lo primero, llevo también muchísimos años trabajando en consultoras de asuntos públicos, relaciones institucionales, Sí. lobby. Se autorregulan, hay grandes profesionales y la metodología que se utiliza en absoluto es corrupta. No se hace como en estos casos que lo que estaba sucediendo, por lo visto, es que había pues Pero unas tener un exministro modificaciones. en un despacho de esto, eso es un plus, ¿no? Es un plus. Pero claro, una modificación de normas fiscales, en este caso, que benefician a unas empresas, bueno, se dice gasistas, pero son empresas que fabrican gases industriales y que además eran clientes pues, de Equipo Económico, que era esta consultora que había montado Montoro, Montoro, y de la que no se había desvinculado por completo de algún modo, ¿no? Entonces, evidentemente, si esto puede ser corrupción, pues evidentemente si se demuestra que finalmente esto ha sucedido, pues claramente es un caso de corrupción que se tiene que también que investigar. ¿Que esto tapa lo que está sucediendo actualmente en el gobierno de Sánchez? Pues en absoluto, ¿no? Yo creo que por varios motivos. El primero de ellos porque este caso sucedió hace 10 años, Montoro dejó de ser ministro hace más de 7 años, el Partido Popular se ha regenerado por completo, hay un nuevo liderazgo, hay nuevas caras, hay nuevos cargos y hay una política completamente distinta y creo que nada tiene que ver con unos casos en los que está imputado una persona que actualmente está sentado en el Congreso de los Diputados, como es Ábalos, otra persona actualmente está en la cárcel porque
porque ya ha sido hasta hace apenas 3-4 semanas el secretario de organización del Partido Socialista, que ha sido además quien estaba interlocutando en nombre de Pedro Sánchez con los socios de este gobierno, y porque actualmente, como bien estabais diciendo, es el Partido Socialista el que está en el poder, que los casos de corrupción han sucedido durante este gobierno y que es una legislatura que lo que hemos podido ver es que hay, el presidente del gobierno tiene imputado a su hermano, tiene imputado a su mujer, al fiscal general del Estado, se han politizado las instituciones, ha habido, por lo visto, una campaña también presuntamente para desprestigiar y atacar a la Guardia Civil, que estaba investigando los supuestos casos de corrupción. Se ha puesto en cuestionamiento también a todo el Poder Judicial. El último de ellos ha sido hoy mismo Óscar Puente, diciendo que igual el que tiene que meter en la cárcel ahora de manera provisional debería ser a Montoro, ya cuestionando también el hecho de que Cerdán se le haya enviado actualmente a la cárcel, porque también se tiene que Yo cuestionar. no les pormenorizo todas las burradas que se dicen al cabo del día, porque es que no daría tiempo a que hablaran los contertulios. Es tremendo todo lo que está sucediendo, y yo creo que en absoluto puede tapar. Es imposible. Vamos un poco a la sustancia y a la categoría. Cuando dices que se está politizando las instituciones, ¿a qué te refieres? ¿Qué se está politizando las instituciones? ¿No son legales todos los nombramientos que se han hecho? ¿Son legales? ¿Son legales o no? Son legales. ¿Y eso son es legales. politizar? Hombre, en el caso de que se esté utilizando, por ejemplo, al Tribunal Constitucional para declarar que la amnistía va a ser absolutamente constitucional, y que, sin embargo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que está diciendo es que probablemente... Todavía no ha dado sentencia. Todavía no ha dado sentencia, pero se está poniendo en tela de juicio, por decirlo de algún modo. ¿Quién fue el presidente cuando estuvo Aznar en el Tribunal Constitucional y las cosas que se decidieron? Es decir, aquí siempre hacemos... El fiscal general del Estado no está politizado actualmente. ¿Qué quiere decir que está politizado? ¿Qué quiere decir que está politizado? Que no toma decisiones de acuerdo a lo que sería una independencia, si no toma decisiones... Te estoy definiendo lo que es... No, te estoy definiendo lo que es politizado. No. Es que tú me has preguntado lo que es politizado también, ¿no? Y te digo que toma decisiones al dictado de los que mandan en política. Yo creo que eso y no toma decisiones. Vale, pues ya está. Entonces tú crees que no está politizado, claro. Y yo creo que sí. Bueno, la historia va a depender del historiador, o sea que... ¿puedo decir yo si están empatados o no? Atribuir conceptos y atribuir acciones sin tener un fundamento teórico por ejemplo, y práctico. Pues instituciones también que deberían ser independientes, como puede ser el Banco de España, colocar también a alguien que ha sido un ministro, o sea, que pase de ministro. Pero bueno, vamos a ver, ¿es legal o no es legal? Que a la AIREF también la estés criticando. Pero ¿eso es legal o no es legal? Es legal, pero es poco estético. Pero bueno, será poco estético para ti, pero para mí sí que lo es. Pero eso es ¿Qué pasa? ¿Que las estéticas también tenemos que medirla en una cuestión política? Bueno, sí, sí, claro, lo medirás tú en tu criterio y lo mediré yo en el mío. Pero entonces eso no sirve para un argumento. Javier, deja terminar a Carmen. Sí, yo dejo terminar. Déjame que hable yo. No estás dejando. Déjame que hable yo, y luego ya. Vale, después hablaré. El moderador te dará paso. Venga, pues... A ver, tengo que decir yo si están empatados o no. Sí, por favor. Vale. Yo creo que están empatados por dos razones, principalmente. Una, por todas las que ha dicho Carmen, que hace más tiempo, etcétera, etcétera. Sí. Y por dos, evidentemente no es lo mismo hacer una factura y llevarse el dinero que irse con prostitutas. Es mucho más llamativo lo de las prostitutas. Con lo cual ese empate va a decantarse a favor de Ábalos. Y luego, hay una cosa muy llamativa, que el actual presidente del gobierno tiene 3 imputados que iban en su coche, de los 4. Y eso es un hecho. Hay 3 imputados de los 4 que iban en el coche y solo falta él. Entonces, claro, evidentemente es que este es el actual presidente del gobierno. Bueno, déjeme que les pregunte otra cosa. Ya que estábamos bordeando cuestiones económicas, hay una novedad económica de hoy. Esto está fuera de menú, pero se lo pregunto especialmente a Federico. Bruselas expedienta a España por intervenir en la OPA de BBVA sobre Sabadell y elevar la decisión al Consejo de Ministros. Esto tampoco sirve para mucho, ¿no? ¿O sí? Bueno, no sirve para mucho, pero evidentemente vamos a ver lo que se ha hecho con la OPA. Me parece una verdadera barbaridad. Hay competencias, la que tiene que decidir si sí o si no es viable la OPA, y para eso existe competencia. El gobierno está más con el Sabadell que con el BBVA, ¿no? Bueno, pues pero, cuestión pero esto es una injerencia política también. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la fusión.
O sea, yo no estoy de acuerdo con la fusión. Me parece una barbaridad, pero tengo que respetar lo que dice competencia. Pero no estoy de acuerdo con la fusión. Creo que el fusionar bancos es perjudicial para el ciudadano, es perjudicial para las empresas. Entonces, si tú me preguntas mi opinión, yo no estoy de acuerdo con la fusión. Pero si tenemos que respetar las reglas del juego son... Y tenemos que respetar las reglas del Yo juego. no le pregunto si está usted de acuerdo con la fusión, sino si está de acuerdo con el papel que está desarrollando el gobierno en el proceso de fusión. Bueno, es lo que estoy diciendo. O sea, no estoy de acuerdo porque el gobierno debería respetar lo que dice competencia. Entonces, el gobierno, ¿qué dice? No, competencia ha dicho que se pueden fusionar. Pero vale, yo dejo que se fusionen, pero el BBV paga ahora los miles de millones que valga el Sabadell, pero hasta dentro de 3 años no puedo hacer nada. Y si dentro de 3 años me sigue pareciendo mal, 2 más. Y a lo mejor luego 2 más. Quiero decir, es una forma de decir, no te fusiones. Sí, y lo que ha denunciado por la parte de Bruselas es que le exista una injerencia política, de nuevo, una injerencia política por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Y recordemos que además la comisaria de competencia de la Unión Europea es Teresa Rivera, también exmiembro del gobierno. Sí, la que no estuvo cuando la Dana. Comentarios breves, por favor. No, lo único que digo es que lo vamos a publicar. aquí sí que hay una cuestión política, y es que el Sabadell depende fundamentalmente de la estructura catalana de financiación, y por lo tanto en esa cuestión política pues supongo que habrá influido para que el Sabadell, seguro, no solamente en el caso de los alicantinos también están en contra. Lo digo porque el Sabadell ha sido siempre un pilar fundamental de la financiación en el caso de Alicante. Para lo malo también. Para lo bueno y para lo malo, como todos los bancos. Y tenía sede en Alicante y se ha ido corriendo como todos los bancos. A Cataluña otra vez. Quiero decir que aquí en Cataluña hay una presión objetiva, me parece, es una interpretación que no tengo datos para hacerlo, una opinión objetiva para que el gobierno haya puesto trabas duras que han sido criticadas de alguna manera por la Unión Europea, y ya veremos si eso tiene una resolución jurídica. Don Vicente, su comentario, nos vamos a publicidad. Breve. ¿Qué decía César de su mujer? Que la mujer no solo debe ser honesta, sino además aparentarlo. Eso lo decía Tácito, pero Tácito... César, lo decía César. No, bueno, y si es preciso lo decimos nosotros. Pero era porque no tenían que tener carné del partido. A eso, por lo menos, que no tuvieran carné, que parecieran honestos, simplemente. Hala, nos vamos a publicidad y después hablamos de la mujer del César, que se llama Melania. Pues hoy estamos haciendo el Faro con Javier Paniagua, Carmen Andrés, Federico Barona y Vicente Boades. Melania, a ver. Bueno, Melania es la excusa para hablar de Trump y de Putin y de Zelensky y de Ucrania y de la guerra. El otro día, al parecer, por lo que se ha publicado, Donald Trump habló con Zelensky, ha sido muy comentada esa conversación, y supuestamente le preguntó al ucraniano si podía atacar Moscú o San Petersburgo, y el ucraniano le dijo que sí, si le daban las armas. Luego parece que Donald Trump se lo pensó mejor, porque en el momento en que le preguntó eso a Zelensky estaba muy enfadado con Putin, porque todo es decir que tiene muy buenas conversaciones, muy bonitas conversaciones con Putin, pero no hay manera de que Putin pare la guerra, y eso empieza a tocarle un poco las narices a Trump. Total, que le dijo presuntamente esto a Zelensky. Luego él pues, ha intentado poner paños calientes a eso. Pero es que hay una segunda conversación, que es la que me da mi pie para preguntarles todas estas cosas, supuestamente de Donald Trump con su mujer, con Melania. Acababa de tener Donald Trump otra conversación telefónica con Putin y le dijo a Melania, me voy a casa. No, perdón, le dice a quien sea, me voy a casa. Y cuando llega a casa, a la primera dama le dice, ¿sabes? Hoy he hablado con Vladimir. Tuvimos una conversación maravillosa. El uso de los maravillosos, los bonitos y los no sé qué en Trump es cuestionable, pero bueno, tuvimos una conversación maravillosa. Y Melania le contesta, vaya, qué raro, porque acaban de bombardear una residencia de ancianos en Ucrania. Y a partir de ahí es cuando Trump desbloquea el envío de armas a Ucrania, del que estamos teniendo noticia en estos 2 últimos días, aunque sea con armas que acaben pagando los europeos, especialmente Alemania. Pero, en fin, el poder de Melania, Carmen, el poder de Ella Melania. es de Eslovenia. Al final va a conseguir Melania lo que no ha conseguido ni Macron ni el británico. Melania es de Eslovenia, que es un país de la Unión Europea. Sí, pero a estos efectos ya, lo de Eslovenia ya se la habrá... Eslovenia está a favor de Putin. Sí, pero es la 9ª vez que seguramente se sabe que
Melania interviene en algo, no habrá muchas más veces que hayan trascendido al menos, y esta sí parece decisiva, Carmen. Sí, tampoco es que le estuviera recomendando algo, simplemente era modo informativo por lo visto, pero bueno, que era una información que Trump no se había se enterado debería... que están bombardeando residencias, ni hospitales, ni nada. Eso iba a decir, que son domicilios familiares, residencias y a toda la población civil, ¿no? que se le cruce por el camino a Putin. Y hace poco también dijo ya la última vez que la conversación con Putin ya había sido decepcionante, creo que fue la palabra que utilizó, y claro, cuando entró Trump o por lo menos en campaña, él decía que en 2 semanas esto lo habría conseguido solucionar. Ya ha pasado muchos meses desde que empezó su mandato y no ha conseguido ningún tipo de avance, y yo creo que eso es lo que le está frustrando. Ahora, en sus juegos también arancelarios y demás, ya estaba amenazando también con un 100% de aranceles a los productos rusos si esto no termina. No sé si se va a está tener jugando el mucho Nobel efecto. de la Paz. Trump se está jugando el Nobel de la Paz, y eso es importante. Don Vicente. A ver, Trump es un empresario, no lo calificaré si bueno o ni malo porque no conozco, pero es una persona erática en política. Entonces es una persona que creo que se deja guiar demasiado por los impulsos que en un momento dado tiene. Y en política, el buen político creo que tiene que ser reflexivo y encaminar hacia su pueblo donde quiere llegar a su pueblo. Y no limitarse a, en función de lo que las encuestas digan, ir diciendo lo que le interesa a la gente. Y Trump yo creo que es ese personaje. No tiene nada que ver con Milei, en el sentido de que yo a Milei lo veo, es un economista, con lo cual su formación es completamente distinta a Trump. Evidentemente esta clase de personajes se producen, pues yo creo que por el hartazgo en un momento dado de la política normal, que genera este tipo de hartazgos y que genera este tipo de personajes que terminan llegando al poder. Y yo lo que cuidaría muy mucho es que en España no nos pasara algo de ese tipo, precisamente por ese hartazgo de la política racional. Yo vuelvo a esa conversación entre Melania... Y bueno, y termino. Sí. Y claro, evidentemente, yo creo que en España todos tenemos una parte de nuestro corazón con Ucrania, como se tiene con cualquier situación en la que se esté atacando a la población civil, claro, evidentemente. Eso vuelvo a la conversación de Melania con Trump, porque claro, todos sabemos que la persona que convive contigo te susurra al oído y lógicamente su opinión pesa en tu decisión, si es que tú tienes que tomar decisiones. Eso es inevitable. El que te susurra al oído siempre tiene un poder de influencia sobre ti. Pero que el hombre más poderoso del mundo decida si vende armas o no vende armas para ayudar a un país invadido y bombardeado en función de que se lo diga su mujer o se lo diga Steve Bannon, un asesor que y ahora, él está condenado, ¿eh? Que ahora ya no está en primera línea. Él está condenado. Pero lo estuvo, sí, pero lo estuvo hasta hace relativamente poco. A mí me parece inquietante, don Javier. Hombre, claro que lo es. Bueno, o sea, empecemos tantos por... asesores, tantos informes, tantos Sí, no sé qué, y al final lo que pesa es lo que te dice al oído tu parienta. ¿Cómo 170 millones de norteamericanos han votado a Trump? ¿Y por qué? Esa es la pregunta fundamental. Es decir, ¿por qué 170 millones de... En clave rusa no, y en clave ucraniana tampoco. Si no digo votado clave rusa, sino... en clave económica. ¿Por qué los norteamericanos, sobre eso Harvard está harto de hacer papers sobre por qué ha ganado Trump? Por ejemplo, ¿qué ha pasado ahora con la Universidad de Harvard? Trump tenía en Harvard una comisión de estudio sociológico, lo mismo que hay en Oxford, sobre el béisbol. Él es un gran seguidor del béisbol, pero ahora Harvard ha decidido que parte de esa subvención del béisbol vaya al fútbol. ¡Ah! Y se ha cabreado Trump, porque dice, no, ¿cómo esto no se dedica al béisbol en vez del fútbol? Estas son por eso le ha cortado las becas bueno, y las ayudas a no Harvard. puede cortarla todavía, pero sí ha intentado cortarle la subvención. Estas cosas que son anecdóticas... Pues me está usted tranquilizando, ¿eh? Si No, es por bueno, el béisbol y el fútbol... Pero vamos a ver, pero un la señor que está condenado, un señor que está... La subvención no la ha cortado por eso, No, la quiere no, cortar eran por cuestiones de política. por cuestiones de política de gente que estudia en El extranjero. rector de la Universidad de Harvard ha dicho, es que como le hemos... Es decir, aquí todo... Hombre, claro, es decir, o no, que todo vale en esta situación. Él ha criticado que en estos... pero claro, pero pero no la cortaba por esto está en los medios de comunicación norteamericanos. Bueno, hábleme de las personas que susurran al oído de los que toman decisiones, caramba. Pues yo creo que muchas veces las decisiones son mucho más básicas y más humanas que lo que nos creemos. O sea, muchas veces nos creemos que hay un comité de expertos, como existía aquí en Con el el COVID. COVID. Con el COVID existía un comité de expertos, que luego no hubo comité de expertos y probablemente... que son tímidos.
probablemente quieren que fuera se lo que sepa. le susurraban al oído a Pedro Sánchez. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que la realidad, o sea, vemos a una persona como Trump, que es el presidente de los Estados Unidos y tal, pero al final es un ser humano que convive con su mujer, que cena con su mujer y que cuando su mujer Cena le dice, poco, con su mujer. Bueno, no lo sabemos, yo no lo sé. ¿Tú lo sabes? Sí. Bueno, pues yo no. Entonces, yo no sé lo que cena con su mujer. vamos a entrar en eso. Ni sé la intimidad que tiene con No su vamos a mujer. entrar ni en sé eso. No, nada. digo cenar. Tú has hablado de cenar. Y yo te digo que lo que se publica en la prensa es que él no cena mucho con Bien, su mujer. yo he hablado de lo sé. susurrar, no de cenar. Yo no lo sé. Pero bueno, bien. Al final tú convives con una persona o tu pareja es una persona que tiene cierta ascendencia sobre ti. Y eso al final es humano. Entonces al final, por muy presidente de los Estados Unidos que seas, o presidente de la Cámara de Comercio de aquí, o presidente del club de fútbol, al final cuando un club de fútbol el delantero no mete goles y la pareja le dice hay que tirarlo. Pero vamos pues a al ver, final a lo mí, tiras. a mí mi Pero mujer ¿quién es? me puede influir en el color con el que voy a pintar la pared del dormitorio, Claro. pero no me va a influir en la escaleta del faro. Y sobre No lo todo sé. porque tiene ¿Sí? No, ya el le, digo, botón rojo. ya le digo yo que no. ¿Seguro? No, cariño, no. Tiene el botón ¿Seguro? rojo. ¿Verdad que no? Si Tiene tu el mu- botón rojo. Sí, Eso es muy Si importante. tu mujer te susurra 2 o 3 cosas Que del no, faro, que ya no, verás hombre, que como no. tú, Ni yo le digo las notas que diga que podría ir a como sus tú alumnos. entiendes que No, hay que pero luego, cambiarlo. A nivel político, es verdad que también depende de la persona, se rodea de unos asesores u otros. Hay quien prefiere tener lo más cerca posible a gente de su máxima confianza y que son amigos de toda la vida y porque saben que no solamente se van a guiar por una cuestión política, sino también por algo personal. Y sin embargo, hay quienes prefieren rodearse de otro tipo de asesores que son más Ya. técnicos o más profesionales. Don Vicente, pues con lo depende que de lo que quieras dice, escuchar. Trump intervino en una película de Woody Allen. Ahora lo Y entiendo en Los todo. Simpsons. No, en Los Simpsons no. Ahora lo Digo que entiendo. sale en una película de Woody Allen. Sale porque él financió la película de Woody Allen vale, muy bien. en su época. Pero si Woody Allen es rojo, ¿no? No, Trump. si no estoy diciendo que sea rojo, ¿no? Estoy diciendo simplemente que él había programado una película donde sale el propio Trump cuando era joven, Bueno, bien. simplemente. Y que este hombre Trump ha tenido 170 millones de votos por los norteamericanos. Pues, perdona. Algo pasa. Perdona, por segunda vez. Por segunda vez. No te La equivoques, primera, ¿eh? la primera La no fue primera tantos fue votos. A mí me da Y igual. perdió, de pero hecho, el pero número los de americanos, a ver, no los hagamos tan simples. No, Los americanos sí, votaron no, a Trump, Yo no lo estoy haciendo. le dejaron de simple. votar y luego lo han vuelto a votar. Claro, claro. Entonces, algo estará pasando ahí. Claro, es lo que estoy diciendo. Por Bueno, segunda vez. Te puedes equivocar una, la segunda es más Estoy complicado. diciendo que por qué los norteamericanos han votado en cientos de 30 millones a un personaje como Trump. Pues que menos está, por mal otra que la parte, película. condenado. Menos mal que la película se le hizo Woody Allen y no otro. Don Vicente, una cosa más sobre, y nos vamos enseguida a los fareros y faroleros. La Casa Rusia de Alicante, que últimamente veo que sale mucho, hay informaciones en el diario Información Sí, de bueno. Alicante muy destacada sobre el papel que juegan, un poco de quinta columnista, no sé. No Yo sé si estuve usted hace buena poco en noticia. una charla sobre el Sahel que daban gente de izquierdas, donde por eso he dicho cuánta gente estaba esperando entrar a Europa, y ahí decían que era Rusia y China las que subvencionaban fundamentalmente incluso a partidos políticos en Europa con el tema de migración. Que evidentemente Rusia esté subvencionando, pues seguro que sí, porque también lo hará Estados Unidos, tampoco es que eso sea algo nuevo. Ya, De pero hecho, hay sanciones sobre Rusia y no sobre Estados Unidos. bueno, ya, pero evidentemente que Rusia y China evidentemente pueden comprar políticos en Europa, pues seguro que sí. En fin, fareros y faroleros. Vamos a hacer la ronda. Empiezo. Don Federico, empiece usted, por favor. Hágame Farero, por el honor. supuesto, la apertura del NM4, que creo que nos está ayudando a revitalizar nuestro tejido después de la Dana, y farolero Cristóbal Montoro. No, de uno en uno. De uno en uno. Ah, perdón. El farero, que el MN4 fue muy afectado por la Dana y hoy ha reabierto. A ver, el farolero empieza por C. Sí, Venga, pues dígame cuál es. Cristóbal Montoro. ¿Por qué? Pues porque es el protagonista del día negativo. Hala, ya. Del día de momento. Ponga farolero. Doña Carmen, su farero, por favor. Mi farero pues va a ser Javier Moscoso, que como estabais diciendo ha fallecido a los 90 años, en Jave además, En Jave, además, sí, sí. ha fallecido y como bien sabéis pues fue ministro de Presidencia con Felipe González y también pues impulsor de aquella ley de función pública que incorporó también esos días moscosos. Perfecto. ¿Y su farolero?
Mi farolero es Óscar Puente, el ministro de Transportes, por cuestionar otra vez más en su Twitter a todo el Poder Judicial. Estaría ocioso. Don Vicente Boades, su farero, por favor. Pues el farero, yo diría a los buenos periodistas, como Vicente Climent y su programa, eso es para hacer un poco la pelota, Muy y también, sobre todo, a todos los empresarios, autónomos y trabajadores por cuenta ajena, que son los que levantan el país y son el faro del país. Hala. ¿Y su farolero? Pues con carácter general, sin duda, Pedro Sánchez, porque día a día convierte en un farol la política española, y la política española no es un farol. Farero, por favor. Pues la selección femenina de fútbol. Por ganar, ¿no? Básicamente. No, porque está dando un ejemplo alto de lo que es el crecimiento del fútbol femenino. Mira que Y cada 2 por 3 me llega parece el que puede llegar a ganar incluso esta Copa. Sí. Por lo tanto, es para mí Muy bien. una representación de gran valor. Hala, pues lancemos Y eso que periódicamente el entrenador del turno veta a 5 o 6 jugadoras, viene otras 5 o 6 y lo hacen igual de bien. Don Javier Paniagua, el farolero, por favor. No tengo faroleros. Chico, ¿cómo es eso? No, me parece que este país no va mal del todo. ¿Pero a usted no le parece que hay alguien que lo haga mal? No, yo creo que la gente lo Todo hace bien. con convicción normalmente, las cosas que hacen. Hasta ahora no tengo ningún personaje que sea negativo, tanto ni en un otro, ni en un lado ni en otro. Está ganándose usted el cielo, ¿eh? Yo se lo digo ya. Yo voy a poner, a ver, esto no es ni farero ni farolero, porque yo no pinto aquí nada en ese terreno, pero es que me ha llamado la atención esto, a ver si me podéis poner lo de la vaca. España acepta su primera vaca como animal de compañía gracias a la ley animalista. Lo hemos visto hoy en Libertad Digital. La Legión también. Y me ha llamado... La Legión no tiene vacas, no. tiene Tiene carnero, tiene ¿no? cabra. Es carnero. Tiene cabra, claro. Sí, pero es una mascota, ¿no? Pero Sí, no tiene... Sí, exacto. Pero ¿no? Que yo también sepa, no animal está... de compañía. Es que lo de animal de compañía es una categoría que hasta ahora no Perros había. y gatos. ¿No? Entonces, lo de la La vaca... cabra está en el despacho del coronel de la La Legión. cabra tira al monte, siempre, toda la vida. Bueno, en este caso está en el despacho del coronel. Pero la en vaca Ceuta. esta, ¿ahora qué pasa? ¿Que con eso ya no se la podrán comer? ¿O que si fuera preciso comérsela? Claro, que tampoco es necesario. Esto es vaca, animal de compañía, hasta ahora pulpos y gatos y perros también, pero vaca, animal de compañía. A mí esto me supera. Pues vamos a dejarlo entonces. Don Javier Paniagua, don Vicente Boades, doña Carmen Andrés y don Federico Barona. Muchísimas gracias a los 4 por su asistencia, su presencia y sus sabios comentarios a la actualidad de la jornada, que revisaremos y actualizaremos el próximo lunes en una nueva semana, ya la última de la temporada de El Faro a la hora habitual. Mañana, por supuesto, los informativos les irán contando también las principales novedades del día y lo que se nos haya quedado de la jornada de hoy. Gracias por la atención prestada, señoras y señores televidentes. Queden ustedes con Dios.